Buenas tardes, señores alumnos. Entonces, se ve la pantalla, la delegada. Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer esta primera y segunda clase que son un poco cortas en una sola para ganarle tiempo para que les quede una clase al final libre para que les va a servir para que hagan su seminario. ¿Ya? Entonces así siempre lo hacemos porque para ganarle, digamos, y para que les quede para ustedes un tiempo de una clase que ya avanzamos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre piel normal y entonces diremos que la piel, ¿no? La piel es el órgano más extenso del organismo. Entonces, la piel tiene una extensión de 1.82 metros cuadrados, ¿no? Después tiene también un pH ácido que va de 3.2 a 5.5, ¿no? Y siempre se toma en cuenta para comparar cualquier así al paciente, se toma un paciente que tenga 1.70 de estatura y 70 kilos de peso, ¿no? Entonces, la piel pues es un órgano extenso, como estaba diciendo, y es indispensable para la vida, ¿no? No podría vivir la persona si tiene un daño de la piel muy extenso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ocurre en las grandes quemaduras, ¿no? El paciente fallece. Después en la enfermedad, por ejemplo, que vamos a ver después de la necrolisis epidérmica tóxica, también tiene más del 30, incluso del 40, 60% de la piel que está tomada y que también es incompatible pues, con la vida, ¿no? Por eso es que eso es un cuadro muy grave, tanto el síndrome de Stevens-Johnson, pero más que todo la necrolisis epidérmica tóxica. ¿Ya? Entonces, la piel pues tiene sus capas, ¿no? Y son tres. Como vemos en la figura, la capa superior se llama epidermis. La capa del centro, donde están los músculos, los vasos, las arterias, las venas, y más que todo por tejido colágeno, esa es la dermis. Y la parte de abajo es la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Entonces, en la foto de abajo vemos ese corte de la piel, pero a la histopatología, ¿no? Entonces, la capa superior es la capa de la epidermis, y esta epidermis también tiene sus capas, como ahorita las vamos a mencionar. Y en la parte de abajo, ahí sí se ve pues las fibras de colágeno, que corresponde a la dermis, y la dermis tiene pues dos capas, la dermis papilar, que es la parte superior, y la dermis reticular, que es la parte inferior de la foto de abajo. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces decimos la lesión está tomando hasta la dermis papilar, quiere decir la parte superior de la dermis, o puede estar hasta la dermis reticular, ¿no? Entonces, estas capas pues, de la piel desempeñan funciones y se interrelacionan entre sí hasta formar la capa córnea, que es la capa superior de la parte de abajo, que está como manera de tejido
Así, esa es la córnea, ¿ya? Entonces, la piel pues, es un órgano complejo que protege y también interacciona entre sí. Y en la foto superior, ahí vemos pues la parte de arriba, así como lo que está café claro con esos huequitos, eso es la capa córnea. Y lo de abajo, lo que está todo así en dibujitos amarillos, rojo y moraditos de abajo, esa es la epidermis. Y la epidermis tiene pues su estructura. Entonces tiene 5 capas. En la capa de abajo, eso está el límite con la dermis, ¿no? Y la primera capa de la epidermis es la capa basal, la que está de células moraditas. Entonces, como ven, las células ahí son cilíndricas. Y la capa amarilla que va siguiendo hacia arriba, es la capa espinosa. Entonces ahí las células como que se van tomando otra forma, casi una forma romboidal. Y la otra capa es el estrato granuloso, ¿no? Y la capa última de arriba es la capa basal. Entonces acá esto es que corresponde a una piel delgada, ¿ya? Y delgada decimos porque, ejemplo, ¿dónde es la piel delgada? En los párpados, en el prepucio, en el platisma, ¿no? Esa es una piel así normal o delgada, ¿ya? Pero hay un estrato lúcido que está después del estrato granuloso y entre el estrato granuloso y córneo. Ese es el estrato lúcido que solo tiene la piel gruesa. Y la piel gruesa es pues la palma de la mano y la planta de los pies. Entonces ahí una pregunta, por ejemplo, sería, ¿no? Diga, los estratos de la piel son 5 en la piel delgada, entonces sería falso, ¿no? Tendría que, eso es en la piel gruesa. Ya, entonces, la piel pues es una estructura dinámica, permeable y que protege pues contra agentes infecciosos, ¿no? Entonces también interviene en la termorregulación, también contra la luz ultravioleta, en la reparación también de heridas, ¿no? Y en la apariencia física de barrera. Entonces la integridad estructural de la piel está dada pues por la epidermis, la dermis y la hipodermis, que también se le llama pues tejido celular subcutáneo, ¿no? También la actividad antimicrobiana la realiza el sistema inmunitario innato y las células dendríticas presentadoras de antígenos de la epidermis, ¿no? Que son las células de Langerhans en este caso, también se comportan como células presentadoras de antígeno y las otras, las células de Merkel, que también vamos a ver, ¿no? Entonces, en la piel están 4 tipos de células, ¿no? Entonces, la capa ya, las capas en la epidermis, vemos pues su estructura y su función, ¿no? Entonces ya a mayor aumento está la foto de lo que había mencionado, ¿no? Abajo la capa basal, después la capa espinosa, después la capa amarillita granulosa y arriba pues ya la capa córnea, ¿no? Entonces, y las células que están presentes pues en la epidermis son en gran porcentaje los queratinocitos,
¿no? Que están en la capa córnea, ¿no? Y que primero pues se van diferenciando a partir de las células basales y después ya van tomando, como hemos dicho, diferentes formas hasta llegar a la capa córnea, que es una capa gruesa, que no tiene sensibilidad, ¿no? Y que tampoco tiene vasos sanguíneos, ¿no? Y que vive pues a expensas, ¿no? de la dermis. Entonces, estas células se van pues diferenciando y eso se llama el turnover o el recambio epidérmico, que es normalmente 28 días, ¿no? Pero algunos autores dicen entre 52 a 75 días. Después tenemos otro tipo de células que son los melanocitos, están en un 5%. Entonces los melanocitos son importantes también porque nos van a dar el color a la piel, ¿no? Y cuando hay alguna falla en los melanocitos o algo así, degeneran y pueden dar, como vamos a ver después en la clase de tumores, cómo se ve el cáncer de piel que se llama melanoma, ¿no? Que está relacionado pues con los melanocitos. Después tenemos las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, y las células de Merkel, que se comportan a veces como células nerviosas, ¿no? Que son ya en menor cantidad. Entonces acá ya vemos pues ese recambio de epidérmico, ¿no? Que se llama turnover de 52 a 75 días, que eso es lo normal. Pero en la psoriasis, en la enfermedad de la psoriasis, ese recambio está recontraacelerado. Incluso en los libros ya modernos ahora se dice que entre 3 a 4 días ya se está haciendo ese recambio. Por eso esa descamación tan así muy exagerada, ¿no? de las escamas en la enfermedad de la psoriasis. Y acá vemos también en el esquema, ¿no? Las estructuras pues, que están ya así en las diferentes capas que hemos mencionado. Por ejemplo, en la capa basal están pues la célula basal con su mitocondria, ¿no? Después en la célula o capa espinosa, ¿no? Los cuerpos lamelares, después en la granulosa está, ¿no? En los cuerpos lamelares, los gránulos de queratoyalina, ¿no? Y en la capa córnea o la superior están pues las células queratinizadas, ¿no? Y la envoltura celular. Ya. En cuanto a la epidermopoiesis, ¿no? O sea, para la proliferación y celular, hay pues factores estimuladores, como también factores inhibidores. Y los factores estimuladores, ahí está el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Que es en el ser humano, son polipéptidos que estimulan pues la proliferación y diferenciación de un amplio rango de tejidos y se encuentran en las glándulas salivales, las plaquetas, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento epidérmico incrementa pues la epidermopoiesis uniéndose a receptores específicos de la superficie celular, ¿no? De la capa basal, ¿no? De la epidermis, ¿no? Y también interviene pues en la síntesis, ¿no? De los queratinocitos, ¿no? Mediante 4 factores de crecimiento de la familia de los factores estimuladores, ¿no? Entonces son el factor de crecimiento alfa, ¿no? La anfirregulina, ¿no? El factor de crecimiento, ¿no? De la hemoglobina y de la heparina.
Y hay también otras citocinas que estimulan a los queratinocitos. Y son pues la interleuquina 1, la interleuquina 6, también el estimulador de colonias del granulocito o de los macrófagos, ¿no? Y los factores de crecimiento de los queratinocitos, ¿no? Es producido por los fibroblastos, y ahí están las prostaglandinas, las cuales están pues aumentadas en la epidermis psoriásica, ¿no? Y por eso ese recambio, todo ese ciclo que se da así tan acelerado en la psoriasis, ¿no? Después tenemos la putrescina, la espermina y la espermicina, que contribuyen pues, a la epidermopoiesis, ¿no? Que aumentan la neovascularización y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular en los mecanismos pues, de la cicatrización de las heridas. Pero así también como vemos factores de crecimiento, hay factores que inhiben el crecimiento, ¿no? Y estos factores de transformación, ¿no? Que inhiben el crecimiento están el interferón alfa, el interferón gamma, los efectos citostáticos, el factor de necrosis tumoral alfa y también las hormonas esteroideas, ¿no? Que controlarían parcialmente la epidermopoiesis, ¿no? Entonces los andrógenos estimulan y los glucocorticoides más bien inhiben. Y acá vemos la zona de la unión dermoepidérmica, que es una zona de anclaje entre la epidermis y la dermis. Y ahí también podemos ver en la figura, ¿no? Los elementos que lo componen esta zona de unión dermoepidérmica. Están los tonofilamentos de queratina de las células basales, están los semidesmosomas, la membrana basal y también la lámina fibroreticular. Entonces, después tenemos la célula que es muy importante, que es el melanocito, ¿no? Que se dice que un melanocito da color, digamos así, a 36 queratinocitos, ¿no? Y por cada melanocito, ¿no? Hay 10 queratinocitos, ¿no? Entonces, es muy importante porque esta célula es muy principal que se tiene en cuenta para la melanogénesis, ¿no? O sea, la que nos va a dar la coloración de la piel. Y alguna alteración en esta célula va a degenerar pues en melanoma, ¿no? Maligno. Entonces, este es el ciclo de producción pues, de la melanina por el melanocito. Entonces, es un ciclo, ¿no? que comienza pues, por el aminoácido tirosina, digamos, ¿no? Y que es activada pues, por las diferentes enzimas, que unas se estimulan y otras también inhiben, ¿no? Para dar después tirosinasa activada, de ahí y que se convierte en tirosina y después ya en melanina, ¿no? Y esta melanina es almacenada dentro de los melanosomas, ¿no? Entonces, después tenemos las células de Merkel, ¿no? Que también son células así que se comportan como células nerviosas, ¿no? Y en cuanto a los anexos de la piel, son dos, el cabello y las uñas. Entonces acá vemos a un corte así, el cabello, ¿no? Y con sus partes que corresponde a la glándula sebácea, ¿no? Y también están presentes las glándulas apocrinas, las glándulas ecrinas, ¿no? Entonces, y las partes pues, del cabello
tiene pues, ¿no? El bulbo, la vaina radicular interna, externa, ¿no? Y después emerge pues el cabello, ¿no? Y sale por fuera de la piel, ¿no? Acá a la derecha está un corte ya así, ¿no? Donde se ve pues la glándula sebácea, que por ahí drena el sebo y la grasa, ¿no? del pelo hacia arriba, y que tiene que ver mucho pues cuando esto está inflamado o está que la glándula sebácea se aumenta de sebo y se aumenta de tamaño. Entonces eso se ve en el acné. Entonces en el acné hay una alteración de la unidad pilosebácea. Y el otro anexo es las uñas, ¿no? Que tiene pues sus partes la lámina unguial, que es plana, algo convexa, plana la lámina, y tiene pues sus partes el eponiquio en la parte superior y el hiponiquio en la parte superior, inferior. Y en los costados son los espacios intercostales, ¿no? Entonces, la uña en la parte superior, ahí están las partes, el borde libre, la lámina unguial, y la parte blanquita pues se llama lúnula. Entonces, también es importante saber, como vamos a ver después cuando veamos las micosis, cómo se daña la lámina de la uña y cómo el hongo se alimenta de lo que está constituida la uña, está constituida pues de queratina. Entonces el hongo se alimenta de queratina y la destruye a la lámina y la engruesa, la deforma, la altera, ¿no? Esa deformación se llama distrofia unguial, ¿ya? Y acá al lado derecho pues vemos las glándulas apocrinas, ¿no? Que también están relacionadas pues todo esto, ¿no? Con la secreción y del sudor, ¿no? Como es las glándulas ecrinas y apocrinas. Entonces, en la piel, miren a este corte, vemos referente a los vasos y a la irrigación de la piel. Entonces, están pues en la dermis, ¿no? Entonces, la dermis, ahí están los plexos vasculares. La epidermis no tiene vasos sanguíneos, no tiene esa vascular y se nutre a expensas pues de la dermis. ¿Ya? Entonces, como en todo lo que nos han enseñado, que las arterias y las venas siempre se corresponden y se localizan, ¿no? Así siguiendo un orden, ¿no? Y también tenemos las terminaciones nerviosas, ¿no? Hay pues los corpúsculos, ¿no? de las terminaciones nerviosas que son pues el corpúsculo del calor, que es Ruffini, de Krauss es el del frío, el de Batter-Pasini es de la presión, ¿no? Entonces todo eso están relacionados con la piel. Y la piel pues tiene, como ya hemos mencionado al comienzo, pero aquí para redondear la idea, que las funciones de la piel son de termorreguladora. La piel también interviene en la síntesis de vitamina D, que es solamente necesario 20 minutos, ¿no? Que nos expongamos al sol y ya se sintetiza la vitamina D. Después tiene una función inmunológica. Después tiene que ver también con la sensibilidad, ¿no? La piel. Por ejemplo, esto es muy importante en la enfermedad que se llama la lepra, ¿no? Que ahí se caracteriza por ser una mancha hipocrómica y que vamos a ver su sensibilidad. Si está abolida, es lepra. Además, pues no, siempre es importante
ver de dónde procede el paciente, ¿no? La lepra da pues en las zonas tropicales, en el Perú, por ejemplo, en Pucallpa, en Iquitos, en Madre de Dios, ¿no? En la selva. Después la piel tiene una función protectora, ¿no? De barrera y evita la pérdida pues, de los líquidos, ¿no? También tiene una función de comunicación y de conducta. Entonces, eso es en un resumen, más que todo lo más importante, ¿no? De lo de la piel, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el otro tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta de parte?